Bien- Buenos días, bienvenidos a la cuarta sesión del tercer encuentro matemático del Caribe. El día de hoy tengo la oportunidad de presentarles al magíster Andy Domínguez, el cual nos va a hablar sobre la multifractalidad en el mercado de criptomonedas. Adelante, estimado profesor, viene en presentación de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Contamos con 45 minutos a partir de este momento. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, profesor Jorge Villalba. Bien, mi intervención es hablar de como de un trabajo que he venido desarrollando, en principio con Alexander Baracaldo, que fue uno de mis estudiantes de maestría en estadística aplicada de la UTB. Él desarrolló su tesis, estaba muy conectada con mercado de criptomonedas, y hemos venido como a partir de ese trabajo inicial haciendo unos desarrollos a esas ideas allí. Vamos a hablar de datos que vienen del mercado de criptomonedas desde una perspectiva que denominaríamos multifractal. Más adelante, quizás cuando mostremos de qué se trata, se podrá significar un poco ese término de multifractalidad. Bien, entonces la propuesta de la charla es esta. Primero dar como hacer unas motivaciones y proponer algunas preguntas de investigación que afirman de por qué es importante estudiar estos mercados, en general los mercados financieros, ¿sí? Los mercados clásicos financieros, las bolsas de valores clásicas, pero también los mercados alternativos que han surgido recientemente y que son de mucho interés, como el mercado que nos compete hoy, que es el mercado de criptomonedas. Pues han habido unas preguntas científicas muy interesantes para analizar aspectos de estos mercados, y se han propuesto varios enfoques, ¿no? O varias aproximaciones teóricas. Una, que es el enfoque clásico, diríamos, que es la hipótesis del mercado eficiente, que es sí, son los métodos clásicos para analizar las propiedades estadísticas de lo que acontece allí con los precios de los activos financieros, ¿no? Y esa es la teoría que ha prevalecido en el análisis. Pero esa teoría tiene unas limitantes y tiene digamos, se deben cumplir unos supuestos estocásticos bien fuertes a, para plantear modelos predictivos, ¿no? Y por tanto es limitada. Entonces, es por eso que se han propuesto otros enfoques para superar esas limitantes. Una de ellos, que es en el que me voy a parar en esta intervención, es el enfoque multifractal o el enfoque fractal, ¿sí? Que da cuenta como de unas virtudes, en principio, que no tiene la teoría de mercados eficientes. Y bueno, dentro de esa teoría de mercado multifractal o de concebir el mercado con propiedades fractales, pues se han propuesto varios métodos para caracterizar esas series de precios de los activos. Vamos a hablar uno de esos métodos en particular, de muy recién desarrollo, y lo vamos a aplicar a un mercado que no se tienen como estudios científicos como muy rigurosos, porque es un mercado muy nuevo, que es el mercado de criptomonedas. Entonces vamos a mirar cómo, mejor dicho, será que exhibe fractalidad este mercado de criptomonedas, y si eso es así, qué implicaciones tiene para construir modelos predictivos y demás. Al final charlamos eso y miramos cómo podríamos más adelante enriquecer este trabajo o estos primeros resultados. Bueno, motivaciones. La verdad es que yo creo que no queda muy difícil entender esto de por qué es relevante estudiar los mercados financieros. O sea, claramente hay una asociación entre lo que acontece en el mercado y la realidad económica de los países, ¿no? De hecho, se dice también que mucho de la estabilidad de los mercados eh, refleja en buena medida la economía de un país, ¿sí? De un país. De hecho, las políticas que definen los países para estimular lo que acontece en esos mercados es tal que termina afectando pues como a muchas dimensiones de la sociedad en los países. Entonces, claramente hay una motivación de nación, digámoslo así, o, o entre naciones de estudiar todo lo que acontece allí. Y también hay motivaciones pues, propiamente de las empresas, ¿no? Digamos que es uno de los vehículos alternativos para apalancarse financieramente, acudir
a las bolsas de valores, poniendo pues en garantía su recurso. Entonces, en principio uno podría decir que hay unas motivaciones de orden práctico o, si se quiere, utilitarista de estudiar estos mercados. Ahora, ¿qué acontece dentro de esos mercados? Pues lo que nos damos cuenta es que estudiar la dinámica de las series de los precios de cualquier activo es bien complejo. O sea, están dotados de mucha incertidumbre, de mucha aleatoriedad, de muchas fluctuaciones, y por tanto pues se requieren teorías o aproximaciones científicas para responder unas preguntas que ya están muy definidas desde un punto de vista práctico. O sea, los analistas de bolsa y los que invierten y los que ponen plata allá, pues les interesa saber cómo se va a compartir, cómo es la volatilidad de esa serie. O sea, la volatilidad aquí es entendida como la variación o la fluctuación a lo largo del tiempo de los precios de estos activos, ¿no? Y si es así, ¿no? ¿Qué herramientas matemáticas yo puedo, o estadísticas podría hacer uso para caracterizar esa volatilidad y a partir de ello construir medidas que me permitan valorar y estimar el riesgo cuando tomo posiciones allá de compra y venta, ¿no? Entonces, y a partir de lo anterior, pues uno puede definir estrategias de inversión, y en eso hay toda una teoría también alrededor de teorías de portafolios óptimos basado en ecuaciones bien interesantes como la que propone Black-Scholes, por ejemplo, y otras. Es decir, hay unas preguntas que dan cuenta del gran interés científico por esto, ¿no? Y la perspectiva multidisciplinar para abordar esas preguntas. Bien, ahora, resulta que pues están los mercados financieros tradicionales, los que hemos conocido de toda la vida, ¿no? Que son mercados que ocupan un espacio físico, las bolsas financieras como la de Nueva York o las europeas como la de Frankfurt o la de Londres o las asiáticas como la de Tokio, donde se dan lugar, o donde se encuentran esos agentes para intercambiar bienes, ¿cierto? Y invertir, básicamente. Esa es la forma tradicional, y parte de la teoría clásica ha sido desarrollada para mirar a la luz o para mirar los problemas que tienen esos mercados tradicionales, ¿no? Pero debido al auge tecnológico y también a la masificación del mundo de las inversiones, se han creado otras alternativas. Si cualquier persona con acceso a computador, con acceso a Internet, ¿cierto? Y incluso con una cuenta con un capital muy bajo de 50, 100 euros, puede abrir una cuenta en unas plataformas de trading a través de un broker y acceder al mundo de las inversiones, tal cual como si fuera un banquero o un inversionista de alto nivel. Entonces, gracias a esa masificación, ¿no? Que ofrece la tecnología de las inversiones, pero también a nuevos mercados que se han abierto, como este del mercado de Forex o el mercado de criptomonedas, que resultan atractivos porque tenemos acceso 24 horas al día para tomar posiciones allí de compra y venta y generar rentabilidad o pérdida, ¿sí? ¿Sí? Poner la plata allí. Entonces, pues, pues esto cobra más relevancia hoy en día, ¿no? Es mucha la gente que quiere poner su plata y sus ahorros allí, y es importante como desarrollar herramientas que permitan por lo menos valorar el riesgo de lo que significa eso. Han habido muchos enfoques para estudiar muchas de estas preguntas de investigación, ¿cierto? Enfoques clásicos de la estadística clásica, pero hay uno que es en el cual yo voy a pararme en esta charla, que es la de concebir los mercados financieros como un sistema dinámico, ¿no? O sea, un sistema dinámico tal cual como lo entendemos en matemáticas y en física, ¿no? Como una variable que evoluciona a lo largo del tiempo y que esta variable presenta unas características que pueden llevar a bifurcaciones, que pueden llegar a exhibir caoticidad en ciertos horizontes de tiempo, es decir, que exhiben una complejidad en la evolución. Entonces, la variable aquí interesante es los precios de los activos. Entonces, bajo esa óptica de sistemas dinámicos complejos que realmente pues, viene desarrollándose desde principios de siglo a partir de unos trabajos interesantísimos de estos dos físicos, Mantegna y Stanley,
pues ellos son físicos estadísticos, aplican métodos de la física para entender tal cual como si los mercados como si fuese un sistema físico, ¿cierto? Y se le aplica toda la física estadística y la mecánica estadística. Esa perspectiva es bien interesante. Este método que voy a mostrar, de hecho, para analizar los criptoactivos, es tomado de ese enfoque de econofísica. ¿Bien? Ahora, miremos un poco como las diferencias a grandes rasgos de lo que es la teoría de mercados eficientes y de lo que propone este enfoque llamado mercado fractal. Entonces, la teoría de mercado eficiente, esa es la forma clásica de analizar los mercados, ¿sí? Todo el análisis fundamental y técnico, muchas de esas técnicas descansan en los supuestos de la teoría de mercados eficientes. Una teoría que pues, fue propuesta inicialmente con los trabajos de Eugene Fama, ¿cierto? Por allá en la década de los 70, y a partir de ese trabajo seminal de Fama, pues ha venido como puliendo esas ideas original. Tanto ha sido el desarrollo, pues que en el 2013 se le otorga el Premio Nobel de Economía a esta teoría, ¿no? Por las contribuciones que ha tenido. A Lars Peter Hansen y Robert Shiller por incorporar como elementos posteriores a esos trabajos iniciales de Fama. Esa es la escuela de Chicago, pues muy referenciada en los análisis de finanzas. Y tal cual como lo dice la academia, o sea, la academia le otorgó el premio por eso. Si bien no hay una manera de predecir los precios, porque hay una complejidad inherente allí e ineludible en los precios de los activos, pero sí podemos construir a partir de herramientas, matemáticas, estadísticas, tales que nos permitan, por lo menos, caracterizar la evolución futura de cómo sería el comportamiento del precio de esos activos en periodos de tiempo, ¿cierto? En periodos de tiempo. La hipótesis del mercado eficiente, o la teoría del mercado eficiente, supone lo siguiente. Supone que el precio de los activos refleja toda la información capaz de anticipar futuros acontecimientos. O sea, lo que quiere decir eso es que el precio de hoy de un activo, ahí está contenida toda la información de la serie, tal que a partir de esa información de hoy podemos, en teoría, anticiparnos, predecir los precios en un futuro. Eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista estocástico o estadístico, ¿no? Porque lo que está diciendo la hipótesis es que parecería ser que la serie no guarda memoria, que todo el pasado está incorporado en la información actual, ¿sí? Y eso nos lleva, pues, digamos, ya para entrar como en materia técnica, a considerar lo siguiente. Y es que las series de rendimiento, generalmente en finanzas uno no trabaja con series de precios, sino con series de retornos, ¿cierto? Porque uno está más interesado en mirar la rentabilidad más que el precio en sí mismo. Entonces la serie de rendimiento ofrece eso, o en series de los retornos, para amplificar esas pequeñas diferencias, trabaja muy bien. Lo cierto es que esa serie de los activos se comportan brownianamente, ¿no? Al no guardar una memoria, parecería que toda la evolución se la dejamos como al azar, ¿no? Cualquiera que sea el horizonte de inversión. O sea, siguen un proceso estocástico browniano. Esta es la condición fuerte. Estas condiciones se han relajado en los trabajos posteriores, pero la condición fuerte exige esa aleatoriedad, una caminata aleatoria, ¿no? Ahora, las fluctuaciones o los cambios de los precios, y esta es otra consideración que hay que tener en cuenta, se pueden considerar independientemente e idénticamente distribuidos, ¿sí? Eso tiene, pues, lo señalaba que tiene que ver con la memoria que no guarda la serie, ¿no? Y por tanto, si eso es así, proceso browniano, parecería ser que la medida para valorar el riesgo sería la desviación estándar, la medida por excelencia de variabilidad. Y como es un browniano, ¿cierto? Una caminata browniana, podemos ir a los trabajos de Einstein y encontrar, pues, cosas interesantes como que la varianza en una caminata browniana se comporta siguiendo un comportamiento proporcional al tiempo, ¿cierto? Bien, esa es la teoría de mercados eficientes. Ahora, lo que digamos,
sobre todo en la década de los 80 y 90, con Mandelbrot, ¿sí? Mandelbrot, en su desarrollo de la geometría fractal, se dio cuenta de que a partir de un análisis empírico de los datos que ofrecen los mercados financieros, uno puede controvertir esos supuestos de la hipótesis del mercado eficiente. Y fue así donde, como Mandelbrot, propone una manera alternativa para estudiar los mercados, que es el enfoque fractal. ¿Qué dice el enfoque fractal? Dice que los precios de los activos tienen una estructura fractal. Entonces, más adelante miramos qué es eso, pero lo que quiere decir es que incorpora la memoria en la serie, ¿sí? Entonces, y eso uno lo puede demostrar con los datos de la serie de los mercados. Muchos de los mercados parecerían cumplir este supuesto de fractalidad y no ese supuesto estricto de un proceso estocástico browniano, ¿cierto? En función de los horizontes de inversión, o sea, en función de los, si lo miro a mediano plazo, a corto plazo, o en los distintos horizontes temporales, ¿sí? Entonces, ¿qué implicación tiene eso para ponerlo en correspondencia con la teoría de mercados eficiente? La consideración es que los rendimientos, o sea, la serie de retorno, incumplen ese supuesto de normalidad, ¿sí? O sea, no sigue una normalidad. Y, por tanto, una mejor aproximación, dado que conserva o exhibe propiedades fractales en la serie, esto implica la autosimilitud que ya tienen las distintas escalas a las cuales uno la observa, puede exhibir correlación, o sea, los valores del pasado están correlacionados con los valores siguientes de la serie, ¿no? Y ahora eso quiere decir que deberíamos acudir a otra herramienta para valorar el riesgo y la volatilidad. Entonces se han propuesto nuevas aproximaciones distintas a la normalidad, como distribuciones tipo Levy o de colas pesadas. O sea, hay un desarrollo ahí bien interesante, por ejemplo, los trabajos de Taleb, Nicolás Taleb, probabilista e incluso filósofo bien interesante, ha hecho aportes notables junto con Mandelbrot, tiene varias publicaciones, que, pues, que la distribución de esos retornos son de colas pesadas, ¿no? Y esa es la razón por la cual la anterior teoría no logra predecir digamos, con mucha fiabilidad las inestabilidades o las crisis en los mercados. Entonces, Taleb hace un desarrollo bien interesante de toda su teoría descansa sobre eventos extremos, ¿cierto? Sobre lo que ocurre sobre esos eventos que ocurren en las colas de estas distribuciones. Y eso está muy conectado o está inspirado en los trabajos de Mandel. Ahora, pasemos entonces a introducir lo que me interesa tomar de la geometría fractal para estudiar estos sistemas, ¿cierto? Entonces, la geometría fractal, hay unos desarrollos, pues el padre es Mandelbrot, si bien está inspirado por unos trabajos matemáticos de siglos pasados, de Cantor y demás, lo cierto es que él es el que propone mirar la naturaleza, ¿sí? Y ciertos objetos abstractos también, desde un enfoque fractal, de un enfoque fractal. Hay un libro bien bonito que resume todo eso de Mandelbrot, todo el trabajo inicial de Mandelbrot. Entonces, ¿qué es la geometría fractal? Pues una geometría que nos permite estudiar la estructura, ¿cierto?, de los objetos o los sistemas dinámicos que exhiben una alta irregularidad en función de las escalas a la cual yo los observe para estudiarlo. Y eso es bien interesante. Introduce el término de escala para el análisis de los objetos, o por lo menos de un sistema dinámico. Entonces, todo fractal, que puede ser un objeto matemático, ¿cierto? Como estos de acá, abstractos, o pueden ser objetos naturales. Esto fue digamos, los hallazgos de Mandelbrot, sacarlo de allá y mirarlo alrededor, ¿sí? Son objetos que exhiben se caracterizan porque exhiben una autosimilitud, ¿sí? y pues un invariante en función de la escala, ¿no?, que es la dimensión topológica para estos objetos, es la dimensión fractal. Entonces, la autosimilitud pues da cuenta de eso, ¿no? En estos fractales abstractos, pues si yo extraigo el triángulo central y esa regla la itero una vez a partir de una regla matemática, pues puedo construir objetos de este estilo que tienen las propiedades de la parte, ¿cierto?, de una escala pequeña, guardan una correspondencia perfecta con las propiedades topológicas del todo el objeto. De verlo en una escala mucho mayor, ¿no?
Entonces, esa autosimilitud cuando se presenta perfecta, eso lo encontramos en los fractales matemáticos y abstractos, ¿sí? Lo cierto es que esa autosimilitud perfecta uno no la ve en los objetos reales. En los fractales naturales, él hace una clasificación bien interesante, tienen una autosimilitud más bien estadística, o sea, aproximada, ¿eh? Es decir, si yo tengo un objeto como este de acá y lo miro en esta escala grande y tomo una escala pequeña, una parte de ella, pues las propiedades geométricas, estadísticas de la parte están en correspondencia con el todo, ¿no? Y lo miro en distintas escalas. Pero esa es una correspondencia aproximada o estadística, ¿no? Lo cierto es que hay un invariante allí, a pesar de que sea perfecto o haya una autosimilitud, y es la dimensión fractal, ¿cierto? Entonces tenemos ahora una medida para caracterizar muy bien la complejidad o la irregularidad de estos objetos. Ahora, cuando trabajamos con sistemas dinámicos, pues son sistemas que evolucionan en el tiempo, entonces estamos más interesados en cosas como esta, ¿no? Entonces imagínense una serie como la serie del precio de un activo, o la serie de temperatura, o la serie de cualquier variable física y demás. Si yo tomo y la observo a determinada escala, ¿cierto? Que es esta de acá, la amplifico, pues ese comportamiento puede estar en correspondencia cuando lo observo a una escala mucho más grande, ¿sí? Entonces, si yo varío la escala, la idea es mirar qué tanto varían esas propiedades de autosimilitud. Entonces, eso da origen también a como una clasificación de esos comportamientos. Entonces, podemos ver sistemas dinámicos que sirven monofractalidad, es decir, hay una única dimensión fractal que se conserva sin importar la escala a la cual yo lo observo. Un caso típico es esto, los abstractos, ¿no? Y hay una multifractal que debido a esa autosimilitud estadística, lo que ofrecen es un espectro de dimensiones fractales en función de las escalas, ¿sí? A eso le llamamos multifractalidad, ¿cierto? Exhibe digamos que la fractalidad varía en función de las escalas. Ese trabajo o esa perspectiva de analizar esos sistemas se ha extendido pues incluso al clima, se ha extendido mucho de esto está inspirado en el clima, pero como esa complejidad que se revelan allá es casi que muy similar a la que se revela en los mercados financieros, entonces, ¿por qué no extender esta misma herramienta para analizar los mercados? ¿Sí? Y eso es lo que se ha hecho. Se han propuesto varios métodos, como señalaba al inicio, para caracterizar la complejidad de estas series, en este caso de series financieras. Y este es uno de estos métodos, propuesto por allá en el 2002 por Canterham. Tiene coautor a Stanley, ¿sí? El que les había comentado al inicio, y otra gente en ese momento estaban en Harvard y en Boston, en la Universidad de Boston. Ellos aplicaron este método que es bastante citado, es uno de los artículos más citados en los que, pues, si uno trabaja en esto, es una referencia que se entiende, que todos la entendemos. Este método tiene unas ventajas porque es bien robusto y tiene digamos, unas ventajas frente a otros que se han propuesto. Entonces, ¿en qué consiste el método? Y además porque es bien intuitivo. Es bien intuitivo y fácil su implementación en un computador. Tiene una eficiencia computacional superior frente a otro. Entonces, si uno tiene grandes volúmenes de datos, él trabaja muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el método? Pues vamos a considerar una serie de rendimiento del precio, ¿cierto? Que el rendimiento puede ser un rendimiento aritmético. Podemos también aplicar otro operador, logaritmo, series de pero aquí vamos a trabajar con series aritméticas. Y esta serie, si la integramos, ¿sí? Respecto a su valor típico, la media, pues nos da esta serie, sería la serie integrada, y con esta serie integrada se aplica todo el algoritmo, que es coger la serie, que sería esta azul, esta es la serie integrada del precio de los rendimientos, o el rendimiento de los precios más bien, la azul, y lo que hacemos es subdividir en segmentos de tamaño igual y no solapado toda esa serie. O sea, me explico. Podemos coger y dividir, si tienen la longitud de n, dividirlo en estas longitudes de escala. Esta sería nuestra escala, ¿sí? La cantidad de datos que hay en cada segmento. Como es igual y no están solapadas,
estos serían los segmentos, hasta ns segmentos que uno lo puede calcular en función de la longitud de la serie y de la escala a la cual quiera hacer la división. Andy, Entonces, disculpa, sí, ¿quién es X sub K y qué significa ese donde está la X? sí, lo que pasa es que aquí hay ese debería ser el R, el de arriba, ¿sí? Hay un error de notación. Entonces, este R en la literatura es X sub I, ¿cierto? Entonces, aquí, mejor dicho, este X sub K debería ser R, la serie de retorno. Y este, como yo lo coloqué acá, y este pues es la media, ¿no? Entonces, aquí hay un error de notación. Muy bien que te hayas dado cuenta. Entonces, aquí sería R y esta es la media. Y esto es lo que vamos a hacer, mírenlo acá, que esto es bien intuitivo. Entonces usted tiene la serie, ubíquese en un primer segmento, ¿no? Entonces tiene la serie, los datos reales, que es lo azul. Y vamos a calcular una tendencia. La tendencia la vamos a calcular con este polinomio, que puede ser de orden 1, puede ser una tendencia lineal, ¿sí? Hay variaciones donde uno pueda hacer, pues vamos a hacer un ajuste polinómico aquí, no sé, de orden 2 también, o de orden 3, o sea, polinómico de orden n, ¿sí? Pero el más sencillo es de orden 1. Ahora, ¿y qué vamos a hacer? Esto, calcular este sería como la fluctuación, o la varianza, pues, la varianza. Es la distancia que hay entre la tendencia, cada valor de lo azul respecto a esa línea de tendencia, respecto a ese polinomio, ¿cierto? Y esto lo vamos a hacer para cada uno de los segmentos, ¿bien? Entonces, si yo saqué, mejor dicho, si yo pudiera resumir en un único valor cuál es la fluctuación en este segmento, pues ese sería este F, usted lo promedia, ¿sí? Promedia esas desviaciones cuadráticas, ¿sí? Entonces nos quedamos con una fluctuación aquí, una fluctuación acá, y luego lo que hago es un promedio de esas fluctuaciones, que sería esto de acá, ¿cierto? Y esto lo generalizo para estudiar como los distintos momentos. Ese Q juega un rol bien importante, se le llama el orden de la fluctuación. Uno lo comienza a variar para tener un comportamiento de cómo se comporta esa serie cuando fluctúa en condiciones extremas, o sea, cuando varía el precio en condiciones bien grandes, o cuando hace fluctuaciones pequeñas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los valores que arroje Q, si Q es positivo, entonces eso me da información de cómo estudiar las propiedades de fluctuaciones pequeñas. Y si Q es negativo, entonces eso me da información de las fluctuaciones extremas o grandes, que eso es bien importante, ¿no? Porque esa es una característica que hay en los mercados cuando hay crisis financiera, que fluctúan los precios enormemente. Entonces, podemos capturar esa información de la fluctuación con esta medida, y este es como el aporte de ese artículo, y es, bueno, si hay unos supuestos aquí, como lo estoy mirando en términos de escala, ¿cierto? Las propiedades estadísticas, lo que quiero mirar es si se conserva a medida que varío la escala. Entonces uno juega con la escala. Ahora aumentamos la escala y pues esto nos va a dar otros segmentos no solapados, y repito el procedimiento. Esto es un algoritmo, va repitiendo, ¿cierto? Y al final se sabe que si esto siguiese un comportamiento fractal, pues debería cumplir una ley de potencia. Esa es una de las características de los fenómenos fractales, ¿no? Entonces, la función de fluctuación o esos valores de fluctuación en términos de la escala deberían seguir esa ley, ¿cierto? De potencia. Y lo interesante es el exponente que surge en esa ley potencial, ¿sí? Ese exponente, porque ese es el exponente que recoge toda la información del escalamiento, ¿sí? De lo que estoy observando. Bien. Entonces, pues muy fácil, una doble regresión allí, una regresión doble logarítmica, y baja usted ese exponente y ya lo tenemos. Y eso está en función de Q, porque pone a variar el Q. Este es el exponente generalizado de Horst, que tiene pues una correspondencia, de pronto los que vienen de teoría de procesos estocástica, con el exponente de Holder, ¿sí? El exponente alfa. Hay unas correspondencias allí. Y se llama de Horst porque Horst, que fue un británico y un hidrólogo, fue el primero, mediante otro método, no es el que lo propuso, él propuso un método de rango escalado, y derivó ese mismo H, Estimado pero Andy, no generalizado. Sí, dime. Sí, le comunico, le quedan 10 minutos para finalizar, incluido Ok. preguntas, y tenemos una manito levantada, iPhone de user, puede compartir su consulta.
Pero la pregunta al final o vamos Bueno, no sé si la... al final para tener Ok, tiempo de solamente, cerrar la bueno, la idea. dejamos al final. Adelante. Sí, claro, va a tener como espacio para cerrar, para mostrar el resultado. Bueno, entonces ese H tiene una connotación bien importante porque ahí es donde vamos a concluir si la serie exhibe fractalidad. Entonces, dependiendo de los rangos en que se encuentra, así mismo concluimos, ¿no? Entonces, si la serie, si el H está entre 0 y 1,5, entonces la serie decimos que es antipersistente, o sea, se revierte la tendencia, digamos, los valores en el futuro tienden a revertir la tendencia que registró en el pasado. Y eso es fractalidad. Y lo mismo ocurre por acá, si está entre 1,5 y 1, corresponde a series temporales que exhiben persistencia, es decir, que si presenta una tendencia positiva en el pasado, hay una alta probabilidad de que persista esa tendencia positiva en los valores futuros. Bien, en ambos casos decimos que es fractal. Cuando tenemos H de 0,5, ¿cierto? Muy próximos a él, estadísticamente hablando, decimos que pues no hay fractalidad, o sea que se cumple el supuesto de la teoría de mercado eficiente de una caminata aleatoria, estrictamente aleatoria que nos guarda memoria. Bien, listo. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí nosotros? Con toda esa teoría y todo ese marco, hemos tomado, nos hemos ido al mercado de criptomonedas y hemos tomado las series de los precios de los criptoactivos, de las monedas pues, de mayor capitalización del mercado, las que mueven más billetes en ese mercado, que son esas de acá. Esas son 2, 4, las 5 primeras que ven ahí. Eso es un volumen bien alto de capitalización, eso mueve mucho billete cada minuto. Esto está al día, ¿no? Esto es 24 horas. ¿Sí? Bueno, esto está desactualizado, esto es de hace un mes. Lo obtuvimos aquí, los datos de esta serie, que serían estos que voy a mostrar a continuación, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver la serie del precio del Bitcoin, del Litecoin, y la serie de retorno, que esta es la que nos interesa. Entonces aquí hicimos la serie de retorno aritmético. Cosas interesantes de esto, ¿no? A simple vista, digamos, hacer un análisis exploratorio de esto. Entonces, por ejemplo, aquí en el 2014, la serie del precio, eso fue una de las crisis de este mercado de criptomonedas, cayó enormemente el valor. Pero miren que eso no se refleja mucho en la serie original, ¿no? Solo en la serie del precio es que uno tiene amplificado esa como anormalidad, ¿no? Por eso es importante trabajar con retornos. Lo mismo, miren, datos de la pandemia. Yo tengo datos actuales, entonces uno puede ver, pues eso, como esas transiciones abruptas del mercado la captura muy bien esta serie. Y a partir de esa serie, aquí les muestro las otras monedas, implementamos el análisis. Bueno, esta es como antes de mostrar los resultados del exponente de Horst. Esta es la función de densidad de los valores de esta serie de retorno, ¿no? Entonces, muy a lo que predice la fractalidad o todos esos planteamientos que propone Taleb, ¿no? De las colas extremas que tienen la distribución de esos valores. Entonces son distribuciones tipo Levy, tipo de ese estilo, ¿no? De colas pesadas. Claramente lo conformamos ahí visualmente. Y leptocurtosis bien alta, digamos curtosis bien alta y demás. Ahora, el exponente de Horst, esta es la gráfica que resume todo el trabajo. ¿Por qué? Porque si fuese una caminata aleatoria, o sea, si viniera de un mercado eficiente, ¿cierto? Entonces el exponente de Horst no varía. ¿Sí? Siempre es igual, un medio, 0,5. Pero lo que observamos es que todas las monedas se alejan de esa eficiencia del mercado. O sea, es un mercado ineficiente, ¿no? Un mercado fractal. Hay unas que se alejan más de otras, o sea, tienen una mayor fractalidad que otras. Esta es una medida para cuantificar la multifractalidad, ¿sí? Usted toma los valores extremos de esos coeficientes y los resta, la diferencia de esos valores extremos, y como una medida indicadora de la fractalidad de la serie, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta aquí, por ejemplo, que el Dogecoin, es la más multifractal, digamos. Y la menos en este escenario sería el Bitcoin. Pero todas exhiben un grado de multifractalidad. Sería 0 si no fuese multifractal. Uno puede explicar de por qué Bitcoin exhibe menos fractalidad, pero eso sería otra discusión. Tiene que ver con las regulaciones y demás. Bueno, ahora,
cogimos el trabajo anterior y lo hemos extendido. Estos son como los desarrollos últimos de esta investigación, y es, más bien derivemos medidas que nos permitan como hacer estimaciones, esto con miras a construir modelos predictivos, ¿cierto? Basados en Machine Learning y demás. Y es, pues ya sabemos que la serie es fractal, pues cuantifiquemos rasgos de esa fractalidad. Entonces, en estos trabajos, Mandelbrot propuso una relación para extraer la dimensión fractal en función de ese coeficiente de Horst. Entonces, esta es una medida de la irregularidad o de la fractalidad de la serie, mucho más interesante que el H. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está la interpretación de esto. Si la serie sigue de un proceso browniano, pues está próximo a 1,5. Si se distancia, pues es fractal. Ahora, este artículo, Rangarajan, ¿sí? Propuso, con todo lo anterior, propuso un índice de predictibilidad climática, porque ellos lo aplicaron con datos meteorológicos para predecir series de viento, series de temperatura y otras variables geofísicas. Y esta relación es coger la dimensión fractal y meterla acá, ¿no? Entonces, para tener como una idea de qué tan predecible es la serie, ¿no? Entonces, esto puede tener relevancia a la hora de construir modelos, ¿no? Entonces, si la serie está próxima a cero, decimos que hay una alta aleatoriedad, o sea, presente impredecibilidad o es muy fuerte. Y si se distancia a cero, entre más cercano esté al valor de 1, decimos que es más predecible la serie, ¿sí? Más predecible. Ahora, hay otra métrica, que es esta de acá, que esta es más de mercado. La anterior uno la puede extender a cualquier sistema complejo, pero esta de acá, que es la desarrollada en el contexto de mercado financiero, como uno está interesado en cuantificar qué tan eficiente es el mercado, ¿sí? Este es el degree market efficient, o sea, el grado de eficiencia del mercado, ¿sí? Uno lo puede extraer con esta medida o con esta otra, que también se propone acá, en ese artículo, a partir de las fluctuaciones extremas, o sea, del delta máximo y mínimo. Y bueno, tiene unas interpretaciones allí. Si esto es cero, decimos que el mercado se aproxima más a cumplir los supuestos de la teoría de mercado eficiente. Pero si se distancia de cero, decimos más bien que es fractal y es un mercado ineficiente, ¿no? Entonces, claramente eso tiene unas implicaciones en el análisis, pues en el análisis para tomar posiciones de compra y venta. Bueno, aquí resumo todo lo anterior, esta última parte, cómo dieron las dimensiones fractales, los índices de predictibilidad y ese grado de eficiencia. Vemos que Bitcoin tiene menor dimensión fractal, por lo que señalaba, y el Dogecoin tiene más multifractalidad, digámoslo así. Y eso tiene implicaciones acá, ¿no? En los índices de eficiencia de los mercados. O sea, tenemos un indicador bien interesante allí. Bueno, ahora, de manera para cerrar y concluir, podríamos resumir entonces que el mercado de criptomonedas exhibe un comportamiento multifractal. O sea, esos son los hallazgos empíricos del trabajo. Y por tanto, controvierte un poco los supuestos de la teoría clásica de los mercados eficientes. O sea, tendríamos que mirar con otros ojos la serie de estos precios. Entonces, es un mercado ineficiente y hay que respetar esa ineficiencia del mercado a la hora de construir modelos, ¿no? Y de valorar la volatilidad y el riesgo. Más bien pensemos más bien en esto, ¿no? Proponer cosas como volatilidad fractal, cómo desarrollar medidas que incorporen esta fractalidad. Ese es como en eso ha gravitado mucho del trabajo de Taleb también, ¿no? En nuevas aproximaciones distintas a esas de la eficiencia para estimar y valorar el riesgo, estos eventos extremos. Y bueno, ¿en qué estamos trabajando? Esto de trabajo futuro no es tan futuro, más bien presente. Estamos cogiendo, ya sabemos que la serie es fractal, pues bueno, incorporemos estos rasgos fractalidad para alimentar un modelo predictivo basado en Machine Learning, o en Deep Learning, como este de acá, el LSTM, que es un buen candidato para series de tiempo, y entrenar estas redes o tomar este framework para introduciendo estos rasgos de fractalidad que incorporen la complejidad a la hora de predecir
los valores futuros de rendimiento o la serie del precio. Otra aproximación que en esta estamos explorando aquí con algunos colegas es esta de todo lo anterior. Miren que es un análisis univariado, ¿no? Yo cogí la serie, busqué propiedades fractales y demás, y eso lo hice una por una. Pero el mercado realmente no es así. El mercado no funciona de manera aislada, ¿no? El mercado, claramente hay una interacción entre los agentes, entre las monedas. El precio de acá podría eventualmente influir al precio de Bitcoin y así viceversa. Entonces, una mirada más realista es estudiar a partir de interacciones el mercado. Entonces, se han propuesto varias aproximaciones. Una de ellas es basada en grafos, en redes complejas, ¿no? Entonces, tenemos la serie de los precios y podemos calcular una métrica de asociatividad o de similaridad, puede ser la correlación o incluso métricas de información mutua entre las dos, para mirar qué tan conectadas están, y vamos construyendo el grafo a partir de ese criterio de conexión, ¿cierto? Y ya, o sea, podemos coger y mapear la serie, mapearlas a grafos, y una vez ya obtengo ese objeto matemático, pues aplico teoría de grafos, o sea, métricas de conectividad, métricas de, ¿cómo se llama? Para mirarle conexiones cercanas, clusterizar, identificar comunidades en esos grafos. Eso es una característica, por ejemplo, de los precios o de los activos cuando entran en fenómenos de crisis, ¿sí? Todas funcionan igual, ninguna se distancia del patrón porque puede ir mal. Entonces, digamos que los grafos ofrecen una estructura matemática mucho más rica para entender la realidad de los mercados, Y en eso estamos trabajando con grafos. Y eso es todo. Perdón por haberme excedido de tiempo. Gracias, profesor Andy, por su excelente presentación. Vamos con la sesión de preguntas. Vamos a habilitar acá. Por favor, se presenta. Compañero que tiene la Alguien mano levantó la mano. Sí, levantaron la mano. Ya tiene habilitado el micrófono. ¿Cuál es la consulta? No veo. Ok. Les recuerdo que el chat está activado. Si tienen alguna pregunta. El participante que alzó la manito ya tiene el micrófono activado. Si Creo que profesor Giovanni va. Yo tengo una pregunta. Cuando usted estaba hablando de tendencia en el primer periodo que mostró, se veía como, usted puede regresar a la... Acá. Aquí. Bueno, aquí donde estaba hablando de tendencia, se ve que, o sea, como que no está en tendencia, sino como que está en consolidación. Y tengo una pregunta. La partecita azul, que es el gráfico que está mostrando el real en mercado, esa partecita ahí sería una falsa ruptura al cálculo esperado que se está buscando acá. Bueno, si vamos por partes. Claro, esto es esquemático, ¿no? Esto es un esquema para mostrar cómo trabaja este algoritmo. Este algoritmo se llama MFDA, Multifractal Trending Fluctuation Analysis, así se le llama en inglés, el método. ¿Qué dice el método? O sea, esto es esquemático. Lo azul es la serie de precios, ¿cierto? O sea, es los datos reales que tú tienes de retorno. Y esta es una línea, va que lo punté ahí con puntos, pero eso sería una línea de tendencia. Es la línea de tendencia que tiene la serie en ese segmento. Puede ser positiva o puede ser negativa, ¿cierto? Aquí la estoy mostrando que sería este YV, ese es el polinomio. Entonces sería una ecuación lineal, una línea recta allí, en ese segmento. ¿Y qué es esto? Es coger cada valor, ¿cierto? Es calcular la distancia que hay entre cada valor, la distancia cuadrática entre cada valor del azul respecto a esa línea de tendencia, ¿no? La tendencia que tiene en ese segmento el mercado, digámoslo así. Y cuando habla de ese segmento, ¿a qué periodo de tiempo se refiere? O sea, ¿se puede hacer ese cálculo en cualquier tipo de periodo de tiempo? Muy bien, buena pregunta, excelente. No hay que confundir el S con la resolución temporal, ¿no? De la serie. Entonces,
Yo aquí hice el análisis con precios de cierre diario de la serie, pero tú puedes tener otra resolución temporal. Puedes trabajar en series de 1 minuto, de 5 minutos. Exactamente, exactamente. Y hacer el mismo análisis. Claramente que de acuerdo a la, pues te va a variar el S, ¿no? Pero este método lo puedes extender a cualquier resolución temporal. Yo aquí estoy trabajando con precios de cierre del activo, ¿sí? Pero sí se puede hacer para resoluciones más pequeñas, ¿no? Minutos. Ok, profe. Perfecto. Ok, gracias por la intervención. Bueno, profesor Andy, finalizamos acá con un mensaje del joven Kevin David Silva, el cual indica que excelente charla. Bueno, gracias, Kevin. Gracias. Bueno, damos por finalizada la charla y los invitamos a que sigan en las próximas charlas que tenemos programadas para el día de hoy. Bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias. Chao. ¿Cómo dejo de compartir? Ah. Disculpe, profesor Andy. Una última pregunta, dice en el chat. Todavía estoy conectado. Sí, ¿quién puede hacerme la pregunta? Todavía tengo tiempo. O al correo también, si quiere. Voy a colocar el correo acá, en el chat. ¿Hay alguien que quiera hacer una última pregunta? Voy a activar el micrófono y hacerla. Este es mi correo. Una última pregunta. Sí. Como vi ahí en lo último de Binance y como están hablando de criptomonedas, entonces, ¿cómo sería eso cuando se refieren a minar criptomonedas? Ya que esto ya no va Sí, pero a... eso es otra cosa, ¿no? O sea, una cosa es mirar la forma como se genera el precio, que es a partir de un algoritmo y de un protocolo, ¿sí? Que es ese protocolo. Y otra muy distinta, que es lo que he hecho yo acá, que es, ya ese precio está ahí, vamos a analizar ese precio. O sea, no me pregunto de cuál es la matemática que hay detrás de generar ese precio, ¿no? Eso es un algoritmo, un protocolo, el famoso protocolo ese de este matemático, del Nagamo, creo que se llama. Pero no, eso no... Hay análisis interesantes allí, ¿no? De matemáticos que trabajan en esa área. Yo no trabajo ahí. Yo trabajo más con la serie ya del precio. O sea, usted trabaja con, ¿cómo le digo? Con acción de precio. Correcto. O sea, yo lo que hago es análisis del precio. Eso de mirar para atrás, o sea, de coger el precio y mirar cómo fue generado, eso es de blockchain, eso es toda esa tecnología de blockchain y hay una matemática ahí detrás y unas funciones exponenciales y no sé qué que están detrás del algoritmo, pero eso es otra matemática, ¿sí? Esa es otra matemática. Pero eso no, o sea, yo no trabajo en eso. Y la estrategia que usted utiliza solamente es fractales. O ¿cómo le digo? Se apoya de otros métodos, como por decir serie Fibonacci y todo lo demás para tener esos puntos de entrada clave de esos activos. Por eso es bueno analizar los mercados. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, hay mercados, hay activos que siguen esos supuestos de eficiencia. O sea, eso, mejor dicho, la multifractalidad puede que se exhiba en ciertos precios, en ciertos activos, en ciertas acciones. Pero hay acciones en donde se exhibe la eficiencia y parecería ser mejor entonces
caracterizarlos con esa teoría de mercado eficiente, ¿no? Con el análisis técnico clásico y demás. Por ejemplo, el mercado de Nueva York, ¿cierto? El mercado de Nueva York es uno de los mercados que se aproximan más a ser eficientes, ¿sí? Entonces, muchas de las teorías que hay o mejor dicho, muchas de las estrategias de trading y de análisis de los grandes bancos, no estoy hablando del trader retail, sino de los banqueros y los grandes gestores de capitales, ¿sí? Pues si usted observa que eso se cumple casi como mercados eficientes, que se desvía un poquito, pues usted desarrolla una teoría más bien alrededor de eso. O sea, parecería ser que de pronto la multifractalidad ahí no sería tan relevante, ¿no? Entonces, por eso es importante caracterizar la serie antes, ¿sí? Entonces, si ya usted sabe que hay propiedades fractales, pues váyase por estrategias basadas en esa fractalidad, ¿no? Por ejemplo, yo opero, pero son pares de divisas. Eso Y también aplica para Forex, ¿sí? yo nunca había escuchado de fractalidad, lo escuché hace como una semana. Yo siempre operaba era con otros métodos, con Fibonacci, estocástico y esas cosas. Pero me llamó mucho la atención eso de fractalidad y eso de la teoría del caos. Pero estoy leyendo y todavía como que no me da esa respuesta, esas soluciones que he estado buscando para esos mercados bursátiles. La pregunta mía es si eso de fractalidad se puede para los pares de divisas. Para todo. O sea, esto aplica, yo lo he aplicado para criptomonedas, pero para el mercado Forex también aplica, para el mercado stock, o sea, el tradicional de Nueva York y demás, también aplica. O sea, estos son métodos que tú puedes aplicar a cualquier mercado, ¿sí? Claro que Para sí. binario un minuto, ya que ese cada un minuto se mueve muy rápido. Sí, también tendría los Sí, claro. casi, sí. La resolución temporal es importante también porque, o sea, uno ve que en resoluciones bien pequeñas fluctúa, hay unas fluctuaciones más extremas, ¿no? Entonces, puede que usted a esa resolución vea estructuras fractales, ¿sí? Y pueda que digamos, en resoluciones temporales distintas, más grandes, meses o años, de pronto esas estructuras fractales no son tan, pues como tan contundentes, digámoslo así, como que no son tan, no se corroboran con lo que usted encuentra a escalas bien pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, A tiempos bien pequeños. si usted a un minuto mira esa fractalidad y esos mismos pares de moneda los va a ver a 5 minutos, se da de cuenta que los movimientos de 5 minutos no son los mismos de un minuto. Los gráficos que se muestran allá no son los mismos que los que se muestran acá. Sí, claro, a ver, sí. Sí, eso es muy cierto. Y bueno, ok. No sé. Otra pregunta. Si no, bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias, profe.